Hablaremos esta noche de un asunto universitario también, ¿no? Tenemos una pequeña colección, muy pequeña, tan pequeña que creo que es uno, Sí. o quizá dos, de investigadores desgraciados. Hombres quizá poco rigurosos en sus estudios, pero ávidos de honores, y que entonces se apresuraron en sacar conclusiones, en fin, después le fue mal. ¿Qué le puede pasar de malo a un investigador? Es el asunto, ¿no? El primer caso se dio en Francia, ya por 1860. En la biblioteca del Arsenal de París había un misterioso manuscrito. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí. En el catálogo figuraba con el título de Libro de los Salvajes y contenía extraños diseños y dibujos y, de acuerdo con la tradición de la biblioteca, era obra de un indio norteamericano. Muy bien. Paul Lacroix, director de la institución, llamó al abate Domenech, que era un ilustre geógrafo, para investigar aquel tesoro en cuestión. Lacroix sabía que el abate había viajado por los Estados Unidos y México y que era un experto en cuestiones indígenas. No había nada relacionado con los indígenas de América del Norte que el abate Domenech no conociera. Muy bien, el tipo empezó a estudiar el manuscrito y tras algunas semanas ya estaba en condiciones de ofrecer una interpretación. Los diseños, dijo, no eran otra cosa que ejemplos de la antigua escritura de los indios. Poseían enorme importancia científica, aportaban valiosos datos sobre la antigua cultura indígena y hasta se dijo que era un descubrimiento homologable al de Champollion. Champollion, saben ustedes, fue el que descubrió la piedra de Rosetta, que permitió comenzar a descifrar algunas lenguas desconocidas, entre ellas los jeroglíficos egipcios. En realidad, los jeroglíficos. Era una piedra que tenía una misma inscripción, escrita en 3 lenguas y alfabetos distintos, algunos conocidos, y uno de los 3 eran jeroglíficos, que era desconocido. Entonces ahí empezaron. Esta debe ser la M, decía alguno, todo así. Vio cómo hace uno para descubrir el significado de los jeroglíficos, como en el cuento El escarabajo de oro, así. Bien, Domenech dijo también que estaba seguro de que estos jeroglíficos aludían a la migración de ciertas tribus y al misterio de sus antiguas religiones. Y resultaba particularmente sorprendente que algunas ilustraciones incluyeran detalles de cierto culto fálico. Los hombres de ciencia de París sugirieron que el abate debía reclamar el premio Volney, que era una especie de premio Nobel de aquel entonces. Por recomendación del gobierno, se resolvió publicar el estudio del abate Domenech a expensas del Estado y bajo su auspicio. Pero algo anduvo mal. Cuando se distribuyeron los premios del Salón de París, Napoleón III, estábamos en 1860, pronunció la acostumbrada oración oficial. Y el emperador se dejó llevar por la elocuencia y declaró que Francia era la maestra de todas las naciones, que la civilización occidental debía su existencia a la iniciativa francesa y qué sé yo, que llevaba el sello del espíritu y del carácter francés. Y bueno, todo eso para presentar en aquel salón el descubrimiento del abate Domenech. Al poco tiempo, el estudio llegó a Alemania y cayó en manos de un tal Petzold, el filólogo de Dresde. Petzold se indignó. Pocas semanas después publicó un folleto de 16 páginas con el título El libro de los salvajes a la luz de la civilización francesa.
el filólogo alemán aclaró que el libro de los salvajes no era otra cosa que las hojas de un escolar germano-americano. Era evidente que el niño vivía en alguna granja aislada y que había llenado las páginas con diversos dibujos para matar el aburrimiento. Una figura que sostenía un látigo no era un brujo indígena, sino el maestro con su caña a modo de puntero. Una misteriosa forma alargada no era el símbolo de un rayo y del castigo divino, como lo había expresado Domenech, sino una salchicha. Un hombre de 6 ojos no era el sabio, sino un monstruo nacido de la imaginación infantil. El dios de las nubes, el espíritu del fuego y otras representaciones trascendentales debían su existencia al método usual de dibujo de los niños. Un pequeño círculo con 2 puntos representa la cabeza, un gran círculo el estómago y 2 palitos las patas. Petzold dijo que el culto fálico eran unos dibujos obscenos, parecidos a aquellos con que se suelen afear las instalaciones consagradas a la higiene pública. Pero el problema tenía otro aspecto. El geógrafo Domenech no conocía el idioma alemán ni sabía nada de la escritura gótica. Un hombre de mediana cultura hubiera advertido los trazos góticos que había en las hojas, pero Domenech quiso la gloria solo para él, no consultó a nadie y cayó en aquella trampa. Debajo de extraños pictogramas había docenas de palabras alemanas que cualquiera sabía. El gobierno francés pidió perdón y retiró los ejemplares de circulación. Al abate Domenech no se lo castigó, pero perdió todo crédito académico. Vivió hasta los 87 años callado y estudioso. Así como en principio se creyó en las investigaciones de Domenech, otros investigadores y científicos que fueron verdaderamente geniales chocaron contra la incredulidad y las críticas más despiadadas y también fueron desgraciados. En realidad todos sabemos por el cine norteamericano que la tarea del investigador tiene un paso obligatorio que es la irrisión general que sus teorías suscitan. Acá, por ejemplo, en esta universidad, cuando alguien realiza un trabajo, nos reunimos en una sala, el tipo lee la investigación que ha hecho y todos nos reímos muchísimo y nos burlamos de él y así. Sí, es un método que tiene Claro, usted. cosas como por ejemplo que la lluvia proviene de ciertos fenómenos conforme a los cuales el vapor de agua sube hasta la atmósfera y luego cae. ¿No es así? No, todos se ríen porque todos bien sabemos que la lluvia es un fenómeno divino. Bien. Parece, por ejemplo, que costó mucho convencer, ya volviendo a la comunidad francesa, costó mucho convencer a los científicos de que los meteoritos eran objetos procedentes del espacio. Hablamos hace tiempo acerca de una superstición, hija de una aseveración de Aristóteles que perduró muchos siglos. Aristóteles decía que una piedra que había caído en Egospótamos era un objeto que había sido elevado por el viento en determinado lugar y que había sido transportado y que luego caía. Ese era un meteorito. Bueno, seguimos creyéndolo así durante mucho tiempo, solo por lo bien que nos caía Aristóteles, lo digo como rector. Allá por 1780, la Academia de Ciencias le encargó al químico Lavoisier una indagación acerca de la procedencia de aquellos bloques metálicos que aparecían de tanto en tanto por allí, los meteoritos. Cuando el informe de Lavoisier fue presentado, hablaba él de la procedencia espacial de los meteoritos, Lavoisier. Chencho, era imposible, decía, no fue aceptada. Lavoisier dijo, no, los meteoritos vienen del cielo, qué sé yo. No aceptaron esto porque decían que era imposible que cayeran piedras del cielo. La Academia aseguró que los meteoritos eran expulsados por alguna erupción subterránea. Ah, claro, tienen razón. ¿Me parece? Sí, a mí me parece que es así. Bueno, se terminaron las investigaciones.
La academia dijo, no sabe que los meteoritos vienen de los volcanes, sube la piedra, cae, chao. Poco más tarde, en 1794, no sé si por esto, pero a Lavoisier lo decapitaron. Creo que era porque había pertenecido a una corporación encargada de cobrar para el rey los impuestos sobre la sal, el tabaco y otras mercancías. Mírenlo, eran épocas más duras para aquellos tipos. Casi un siglo más tarde, un tal Franz Guzman, jesuito, o mejor dicho, jesuita, y profesor de la Universidad de Viena, planteó otra vez, vino con lo mismo. Dice, los meteoritos son objetos que caen de las alturas, producto de los desperfectos cósmicos y gravedades terrestres. Mucho fuego artificial. Y nadie, hasta principios del siglo XX, le dio bolilla. Un libro que había publicado para divulgar lo que creía había sido enviado a todas las universidades europeas y era siempre rechazado por rectores y bibliotecarios. Guzman quemó los libros y ante semejante intolerancia se dedicó a estudios religiosos hasta su muerte. Y ahí no se le reía a nadie. Cuando hablaba de personas que caminaban sobre el agua, panes multiplicados, claro, y soles que se detenían para esperar que terminara una batalla, nadie se le reía. Para terminar contaré esta historia. En los círculos científicos alemanes, el descubrimiento realizado por el profesor Behringer, que era el consejero ducal de Württemberg, provocó un gran revuelo. Esto era en el año 1726. En sus exploraciones, Behringer encontró una antigua cantera en la que encontró unos fósiles interesantes. El profesor comenzó la investigación sistemática del lugar. Hubo nuevos descubrimientos. Serpientes, ranas, lagartos fosilitados, o mejor todavía, fosilizados. Y cosa extraña, el fósil de una araña con su tela en el momento de atrapar una mosca. Más tarde, Behringer encontró piedras que tenían reproducciones del Sol y de la Luna y otra con el dibujo de un cometa. Pero lo más importante que encontró fue una piedra con el nombre de Jehová escrito en hebreo. Se esbozaron varias teorías. Algunos, los más escépticos, afirmaron que todo era fruto del azar juguetón de la naturaleza. El profesor Behringer publicó un libro en donde dijo que lo encontrado era obra de antiguos germanos cuando aún vivían en el paganismo. Behringer decía que se trataba de un inconmensurable tesoro para los exploradores de la antigua cultura germana y de sus últimos vestigios paganos. Behringer afirmaba que estaban enterrados en una cantera porque los primeros obispos cristianos no podían tolerar los símbolos del culto pagano. Obedeciendo sus órdenes, el pueblo se reunió y enterró sus viejas imágenes. A los que no veían la relación de la palabra Jehová con el culto pagano, Behringer les explicó que había judíos entre la población germana y que junto con los otros habían aceptado el cristianismo y enterrado sus símbolos religiosos. Bueno, el librito de Behringer llegó a manos del rey de Sajonia. Se interesó en el descubrimiento y envió al profesor un mensaje en que le pedía algunas de las piedras para someterlas a un examen más atento. Y se llegó entonces a una explicación mucho más simple que la del profesor Behringer. Los investigadores del rey de Sajonia primero descubrieron que las piedras eran falsas. Después investigaron un poco más. En 3 días ya lo supieron todo. Y le contaron a Behringer la verdad. Los alumnos de Behringer en Wurzburgo habían grabado y cortado las piedras. Luego las habían enterrado en la cantera, teniendo cuidado de que el profesor las descubriera gradualmente. Y entonces Behringer tuvo que comprar todos los ejemplares de su obra y los quemó y jamás volvió a publicar. ¿Quién sabe cuántas de estas bromas no habrán sido descubiertas a tiempo? Y algunos enigmas científicos
arqueológicos que todavía nos cautivan no serán obra de estudiantes que joroban a los profesores. La relación, lo digo en esta universidad, entre el profesor y el alumno en general es esta. El alumno trata de resistirse a la incorporación de nociones. Un poco por malevolencia, otro poco porque le han dicho que cuando uno es joven es rebelde, lo cual no es del todo cierto. Y otro poco, y otro mucho, diría yo, por lo que Popper llamaría un falsacionismo. Es decir, se trata de poner a prueba la eficacia del sistema educativo. Entonces, así como comprobar una teoría consiste en criticarla severamente, en tratar acaso de demostrar su falsedad, poner a prueba el sistema educativo consiste en resistirse uno tenazmente a que las nociones se le incorporen. Si aún así la noción alcanza a atravesar nuestra entendedera impermeable, es que el sistema educativo es bueno. No lo entienden así, sin embargo, algunos profesores no muy popperianos que ante la mínima demostración que uno haga de su inoperancia, lo extorsionan y lo castigan con pésimas calificaciones. De todos modos, hay algo que siempre atrae en el argumento este. El alumno engaña al profesor. ¿Qué es lo que atrae? En realidad el que se siente atraído es el ignorante. Al ignorante le simpatiza mucho el argumento siguiente. Al final tenía razón el que parecía más burro. Es algo simpático, pero a mí se me ocurre siniestro. En determinada época, al regreso de la democracia, inmediatamente después del venturoso regreso de la democracia, estamos todos tan contentos de haber escapado a la sangrienta dictadura y a las represiones de toda índole que habíamos padecido, que cualquier encuadramiento nos parecía abusivo. Y entonces estaba lleno de teleteatros, recuerden ustedes, en que los profesores malos eran aquellos que trataban de enseñarte algo científico, y los buenos eran los que te permitían organizar bailes de rock and roll, qué sé yo. Aprendamos jugando. Aprendamos jorobando. Eso era simpático, pero no sé si es tan bueno. Hay un poema de Mansi que dice: si yo pudiera tener otra vez 11 años o 7 años, no me acuerdo cuántos años dice, el niño que llevo en mi hombría mataría al hombre que hubo en mi niñez. Y yo a veces recuerdo algunas miserias de mi época de estudiante que a mí me parecían divertidas, que a mí me parecían revolucionarias, y que hoy descubro que eran discriminatorias y conservadoras, como por ejemplo tratar de burlarnos de algunos profesores. Yo a veces no puedo dormir pensando en aquellas miserias. No lo sé, me he quedado pensando en... Está bien burlarse de los poderosos, eso está bien, ¿no? Burlarse de los que son sabios y sin embargo no son poderosos, no sé si vale la pena. Digo yo, en momentos en que estallan cohetes bajo el asiento del señor rector de la Universidad Nacional de La Matanza. Pero completaré este pensamiento diciéndolo así, me parece mejor dicho así. Yo hubiera querido ser bueno y nada me hubiera gustado más
que ser amable con mis profesores, contestar a sus demandas, dejarme acariciar por la maestra, aprender, dibujar, escribir bien, cumplir con todo lo que se me decía, hacerme agradable, colaborar. Pero el deber me llamaba. Nunca me dejé tentar ni sobornar. Cumplí con mi deber y entonces arrojé tizas, solté cerdos en medio del colegio, descompuse los timbres, enchufé tostadoras en cortocircuito para cortar la luz de todo el edificio. Todo eso hice solo porque el deber me llamaba. Vamos a escuchar ahora, en este momento en que hemos quedado pensando a ver cuáles son los verdaderos deberes del estudiante, la célebre canción Amores de Estudiantes. Creo que esos son los deberes del estudiante. La escucharemos en la versión del trío argentino Irusta Fugazot de Mare.